Hola, hoy día les voy a hablar de la estabilidad lumopélvica y dentro de este concepto está el que viene del inglés llamado core stability y dentro de este está la palabra o el término llamado core, que no es un concepto descrito en los tratados clásicos de anatomía, sino es un concepto funcional utilizado habitualmente para referirse de forma conjunta a las estructuras musculares y osteoarticulares de la parte central del cuerpo. Sobre todo involucra al raquis dorsolumbar, la pelvis y las caderas. Este concepto se ha utilizado especialmente en el ámbito deportivo, ya que las estructuras referidas participan conjuntamente en el mantenimiento de la estabilidad del tronco y en la generación y transferencia de fuerzas desde la parte central del cuerpo hacia las extremidades, en actividades tan diversas como correr, lanzar o golpear, siendo el centro de las cadenas cinéticas que participan en estas acciones. Core Stability o la zona central del cuerpo es un concepto que está muy de moda tanto en el fitness como en el entrenamiento y en la medicina del deporte. Se ha diseñado como uno de los factores principales o claves para la prevención y tratamiento del síndrome de dolor lumbar, así como un factor destacado en la prevención de lesiones en los miembros inferiores. Aunque ambas aplicaciones son relevantes, destaca especialmente su posible rol en la prevención y tratamiento del síndrome del dolor lumbar, ya que este tiene una alta prevalencia y es una de las causas principales de los elevados costos sociosanitarios de las sociedades industrializadas. Ahora, el uso del término core stability es muy ambiguo, y es por eso que existe cierto debate sobre su correcto significado tanto en la literatura científica como en el ámbito profesional, sobre todo en el ámbito kinésico, donde es un término bastante utilizado. Existen diferentes definiciones en la literatura científica del core stability, así como de conceptos similares tales como estabilidad de tronco, estabilidad del raquis, que a menudo se utilizan como sinónimos. Una de las definiciones más clásicas de estabilidad raquídea utilizada en biomecánica e ingeniería es la desarrollada por Bergman, quien formuló y relacionó matemáticamente los conceptos de energía, rigidez y estabilidad en relación con la columna vertebral. Según Bergman, la estabilidad raquídea es la habilidad del raquis para mantener su estado de equilibrio cuando es sometido a fuerzas perturbadoras o desequilibrantes. Las articulaciones de la columna vertebral poseen un cierto nivel de rigidez que les proporciona sus estructuras osteoligamentosas. Sin embargo, estudios in vitro realizados en columnas de cadáveres demuestran que las estructuras pasivas de la columna no son capaces de mantener una posición erguida frente a fuerzas compresivas de tan solo 90 newton, es decir, fuerzas muy inferiores a las que soporta la columna vertebral en las tareas de la vida cotidiana o en actividades deportivas. En este sentido, la estabilidad del raquis depende tanto de sus elementos osteoarticulares y ligamentosos como de la activación muscular y de su adecuado funcionamiento bajo la coordinación del sistema de control motor, que modula las respuestas musculares en función del feedback obtenido del contexto y de las estructuras raquídeas y musculares. La rigidez de las articulaciones raquídeas aumenta rápidamente y de forma no lineal con el incremento de la activación muscular, de modo que niveles bajos de activación muscular son capaces de generar niveles de rigidez suficientes para asegurar la estabilidad del raquis en personas sin patología raquídea en una gran variedad de actividades. Para ello, todos los músculos del tronco deben participar de forma coordinada, desde los más pequeños y próximos a las articulaciones, que actúan localmente generando momentos de fuerza pequeños, llamados sistemas de estabilización local, hasta los más grandes y superficiales que actúan sobre una gran cantidad de articulaciones y generan grandes momentos de fuerza, a través de brazos de palanca largos y secciones fisiológicas grandes, denominado sistema de estabilización global. En este sentido, estudios biomecánicos han demostrado que patrones de coactivación muscular inadecuados afectan negativamente el control de la estabilidad mecánica del raquis. Aunque el concepto de estabilidad basado en la rigidez de la columna vertebral es útil para el estudio de la estabilidad en condiciones estáticas, el incremento de la coactivación muscular y el consiguiente aumento de la rigidez no parece ser la mejor estrategia para controlar el movimiento del tronco a lo largo de una trayectoria predeterminada o para realizar ajustes posturales rápidos y precisos. Para analizar la estabilidad del raquis en condiciones dinámicas, es necesario medir la habilidad del sistema de control motor para mantener una trayectoria determinada ante fuerzas internas o externas aplicadas sobre el raquis, es decir, ante perturbaciones de diferentes características.
Según Panjabi, mientras el concepto de inestabilidad mecánica está relacionado principalmente con la incapacidad del raquis para soportar cargas internas o externas, el concepto de inestabilidad clínica incluye también el déficit neurológico y/o el dolor, que pueden ser consecuencia de dicha incapacidad. Así, desde un punto de vista clínico, la estabilidad ha sido definida como la habilidad del raquis sometido a cargas fisiológicas de limitar su desplazamiento para no producir lesiones o dañar la médula espinal o las raíces nerviosas, así como para prevenir alteraciones morfológicas que produzcan incapacidad o dolor. Partiendo de este concepto clínico de estabilidad y de los resultados de estudios electromiográficos y experimentales, algunos autores abogan por el desarrollo de programas de rehabilitación para pacientes con inestabilidad lumbopélvica basados en la mejora de la función de los músculos profundos del tronco, especialmente el transverso del abdomen y el multífido, en detrimento de la musculatura más superficial como el recto del abdomen. No obstante, este enfoque ha recibido críticas importantes, sobre todo desde grupos de investigación en biomecánica del raquis, ya que establecen que no parecen existir evidencias suficientes que demuestren que los músculos profundos del tronco son los más importantes para el desarrollo de la estabilidad lumbopélvica. Partiendo de los conceptos básicos de estabilidad mecánica del raquis, se han desarrollado varios conceptos funcionales de Core Stability, aplicados a los ámbitos del entrenamiento y la medicina del deporte. Uno de los más utilizados es el desarrollado por Kibler. Según él, Core Stability es la capacidad para controlar la posición y el movimiento del tronco sobre la pelvis, permitiendo una óptima producción, transferencia y control de fuerza y movimiento hacia los elementos distales o terminales de las cadenas cinéticas desarrolladas en actividades atléticas o deportivas. Por otro lado, Limon et al. Utilizaron la conceptualización de estabilidad desarrollada por Panjabi para definir Core Stability como la integración funcional de las estructuras pasivas de la columna vertebral, los músculos o elementos activos, y el control neural, de manera que permita al individuo mantener las zonas neutrales intervertebrales, parte del rango de movimiento articular dentro del cual la resistencia al movimiento intervertebral es mínimo, dentro de los límites fisiológicos mientras se realizan actividades de la vida diaria. El concepto de Core Stability, denominado en ocasiones como Core Strength, es entendido a veces como un constructo amplio e incluye el control proprioceptivo, la fuerza, la potencia y la resistencia de los músculos del core. Sin embargo, aunque los términos Core Stability y Core Strength están relacionados, no se deben utilizar como sinónimos, ya que esto incrementa la confusión terminológica. Según Reed et al., Core Strength hace referencia a la capacidad de los músculos del core para generar y mantener la producción de fuerza, capacidades que conocemos como fuerza y resistencia muscular, mientras que el concepto de Core Stability está relacionado con el control del core durante la generación de fuerza muscular o en respuesta a una alteración. En el deporte profesional y amateur son habituales los programas de ejercicios para el acondicionamiento de la musculatura del tronco, conocidos como programas de Core Training. Los objetivos de estos programas suelen ser la mejora del rendimiento deportivo y la prevención de lesiones, mediante el desarrollo de las diferentes cualidades de los músculos del tronco, especialmente la resistencia y la fuerza, y la capacidad de estabilización de las estructuras del core. Los resultados de estudios publicados en los últimos 15 años han relacionado deficiencias en el control neuromuscular de la estabilidad del tronco con lesiones de columna vertebral y las extremidades. En este sentido, un estudio biomecánico realizado por Cholewski y colaboradores encontró alteraciones en la respuesta refleja de los músculos del tronco ante fuerzas externas aplicadas sobre el tórax de forma controlada en deportistas que habían finalizado su recuperación tras una lumbalgia aguda. Asimismo, estudios que han comparado la respuesta de los músculos del tronco de pacientes con dolor lumbar crónico y personas asintomáticas han encontrado una mayor latencia en la respuesta muscular de los pacientes con dolor lumbar ante fuerzas externas e internas, así como un menor control postural tanto de pie como en sedestación. Con base en los resultados de los estudios que acabo de referir, se considera que el déficit en el control neuromuscular de la estabilidad del tronco es un factor de riesgo de lesión del raquis lumbar, aunque es difícil establecer si estas deficiencias son causa o consecuencia de la lesión lumbar. En cuanto a las lesiones de las extremidades, estudios prospectivos realizados por Zasulak et al. Mostraron correlaciones entre diversos factores relacionados con el control neuromuscular de la estabilidad del tronco. Desplazamiento del tronco ante una fuerza externa, control proprioceptivo de la posición del tronco
historia del lumbar, etc. Y lesiones deportivas ocurridas durante un periodo de 3 años en diferentes estructuras de la rodilla, principalmente en mujeres deportistas. Asimismo, en un estudio realizado con jugadores de baloncesto y corredores de cross, Letton et al. Encontraron que la fuerza de los rotadores externos de la cadera, variable muy relacionada con el concepto de core strength, fue un predictor de lesiones de los miembros inferiores a lo largo de una temporada. Además de los posibles beneficios del desarrollo de core stability sobre la prevención de lesiones en el aparato locomotor, autores como Kibler et al. Sugieren que es posible optimizar el rendimiento de los deportistas a través del desarrollo de la parte central de las cadenas cinéticas implicadas en la mayoría de las acciones deportivas, facilitando de esta forma la transmisión de las fuerzas generadas por los miembros inferiores hacia los miembros superiores y viceversa. Se ha demostrado en estudios electromiográficos que la activación de los músculos del tronco precede la activación de los músculos que movilizan las extremidades, lo que ha sido interpretado como una forma de crear una base estable para el movimiento de los miembros. Este fenómeno es lo que se denominó Proximal Stability for Distal Mobility. Asimismo, teniendo en cuenta que la parte superior del cuerpo constituye las terceras partes del peso corporal total y que esta masa se encuentra generalmente elevada en relación con el suelo, un control adecuado de los movimientos y la postura del tronco es considerado un factor importante para el equilibrio corporal, capacidades que son claves para el rendimiento en muchos deportes. El término core hace referencia al complejo muscular situado en la parte central del cuerpo, enfocado en la región lumbopélvica, que incluye 29 músculos que estabilizan la columna vertebral y la región abdominal, e incluye músculos del abdomen, espalda, parte posterior y anterior de la cadera, suelo pélvico y diafragma. Entre ellos tenemos al transverso del abdomen, es uno de los principales estabilizadores de la articulación sacroiliaca. Además, cuanta más estabilización se precisa, mayor grado de contracción se consigue de este músculo. Se inserta en las capas medias y profundas de la fascia toracolumbar y tiene un papel crítico en la estabilización de la columna lumbar. Está controlado independientemente de otros músculos abdominales y es por esto que debe ser entrenado individualmente de forma tónica, pero no constante y de forma progresiva. La función principal de este músculo es crear tensión sobre la fascia toracolumbar en su contracción bilateral. Además, se asocia por cocontracción con el diafragma, suelo pélvico y también con los multífidos. Por su parte, el diafragma es un músculo principal del cuerpo que tiene dos grandes funciones claramente diferenciadas. La primera es una función de tipo respiratoria, cuyo equilibrio es agonista-antagonista con la musculatura abdominal. La segunda es una función estabilizadora, de forma sinérgica con la musculatura abdominal. El diafragma aumenta directamente la estabilidad lumbar vía inserciones en los cuerpos vertebrales de los pilares diafragmáticos. Posee una relación directa con el tono abdominal y el control postural que se traduce en una mejora de la sintomatología en los pacientes con dolor lumbar, simplemente con la mejora de la función respiratoria diafragmática. Esto último es posible gracias a que el diafragma asiste al control postural mediante un aumento de la presión intraabdominal con una contracción tónica pero de modulación física. Por su parte, los multífidos son músculos posturales de orientación oblicua situados en la columna vertebral, tienen inserciones en las capas profundas de la fascia toracolumbar y mantienen la lordosis y la estabilidad segmentaria dentro de la neutral zone. Su activación neuromuscular es idéntica a la del transverso del abdomen y con un mínimo de contracción son capaces de estabilizar cargas pequeñas sobre la columna. Asimismo, neutralizan y compensan los movimientos generados por la musculatura superficial en los movimientos del tronco. En la parte inferior tenemos al suelo pélvico, el cual es muy importante para la estabilización de la cintura pélvica, sobre todo en el equilibrio anteroposterior. Se coactiva junto al transverso del abdomen para estabilizar la sínfisis púbica, las articulaciones de S1 y también la pelvis. Actúa conjuntamente a los multífidos para estabilizar el sacro y una disfunción en el suelo pélvico provocará inestabilidad sacra y de la charnera lumbosacra, desestabilizando el anillo pélvico. Posteriormente nos encontramos con el cuadrado lumbar, músculo que enlaza la actividad motriz de las vértebras teniendo un gran brazo de palanca a través de los procesos transversos y que tiene inserciones en la caja torácica y también en la pelvis.
Es un gran estabilizador de la columna lumbar, presentando un aumento de su actividad cuanto más carga recibe la columna. Finalmente tenemos al oblicuo interno, el cual es un músculo cuya actividad es muy parecida al del transverso al abdomen, ya que muchas de sus fibras son paralelas a este y se incluye en el sistema estabilizador por sus múltiples inserciones que están también en la faja toracolumbar. La acción conjunta de estas estructuras permite un adecuado control de la estabilidad corporal y de la ejecución de tareas que realizan los miembros superiores e inferiores de forma combinada o secuencial. Por lo tanto, más que un concepto puramente anatómico, debe ser entendido como un concepto funcional que engloba estructuras musculares, osteoligamentosas y de control neural relacionadas con la región mencionada. Es así que el entrenamiento del core constituye no solo un elemento central y clave para el desempeño de la mayoría de las actividades de la vida diaria, en la vida laboral y también deportiva, sino que también será condición necesaria para progresar en la utilización de ejercicios multiarticulares o aquellos que son ejecutadas con elevada resistencia. Para todas estas tareas el core es el centro de la cadena cinética funcional. El entrenamiento lumboabdominal, como base fundamental de los programas de entrenamiento, y su desarrollo será necesario para realizar tareas de manera eficaz y con el riesgo de lesiones menos acentuados. Esto supone garantizar un óptimo estado funcional del sistema pasivo, del sistema muscular y del sistema de control motor, con la finalidad de satisfacer los requisitos del equilibrio postural, tanto estático como dinámico, y crear movimientos específicos, soportar fuerzas externas inesperadas, entre otras. Para satisfacer los retos de un control adecuado de la columna y la pelvis, el sistema nervioso central debe aplicar estrategias diferentes con las que regula el movimiento del tronco. Para ello, el sistema nervioso central debe ajustar cuidadosamente las fuerzas internas y externas con un patrón muscular que facilite el movimiento en la trayectoria deseada y al mismo tiempo resistir cualquier tipo de perturbación. Estas estrategias pueden estar asociadas con el riesgo real o percibido que pueda sufrir la columna vertebral. Los elementos que pueden influir en la selección de la estrategia podrían comprender a fuerzas que actúan sobre la columna vertebral, previsibilidad del movimiento que se va a ejecutar, disponibilidad de información proprioceptiva adecuada, posibilidad real o percibida de lesión y o dolor y experiencias previas disponibles. Los ajustes anticipatorios posturales subyacen a la capacidad del sistema nervioso de contrarrestar las fuerzas de reacción inducidas por un movimiento focal antes de ejecutar el propio movimiento. Y es en este contexto que el músculo transverso abdominal es uno de los componentes de la musculatura profunda abdominal que están involucrados en el control del tronco, contribuyendo a los ajustes posturales anticipatorios del control segmentario de la columna lumbosacra durante movimientos focales. En este sentido, se ha comprobado la existencia de una activación previa del transverso abdominal durante cualquier dirección de movimiento del miembro superior y parece ser que el resto de los músculos abdominales tienen una activación previa solo en algunas direcciones, de acuerdo con su posición anatómica y la dirección de la demanda de estabilización que se pueda generar. Las fibras horizontales del transverso del abdomen y sus inserciones en la fascia toracolumbar permiten un control fino de la región lumbopélvica por una acción directa sobre las vértebras lumbares y el aumento de la presión intraabdominal. En sujetos sanos, la activación previa del transverso del abdomen como mecanismo de feed-forward parece producirse antes de la realización de tareas funcionales, tanto de movimientos de brazos como de piernas. Estos movimientos parecen ser independientes de la velocidad, peso y dirección del movimiento y de la activación de otros músculos abdominales superficiales. Por otra parte, se ha observado que en sujetos que reportan dolor lumbar, la activación del transverso del abdomen se ve retardada. Se ha observado en sujetos sanos con feed-forward del transverso del abdomen inalterado, que al introducirles dolor por infiltración de suero hipertónico, se traducía en un retraso en la activación del transverso del abdomen posterior a la aparición del dolor, por lo que no está claro si el dolor lumbar retrasa la activación del transverso o el retraso en la activación del transverso es el causante del dolor lumbar.
Sin embargo, sí se han observado cambios en el reclutamiento muscular en personas con dolor lumbar inducido por la infiltración de suero hipertónico cuando estos sujetos son evaluados con estimulación magnética transcraneal. En pacientes con recidiva de dolor lumbar se detectaron con una sola sesión de entrenamiento de 3 series de 10 repeticiones por 10 segundos del transverso abdominal cambios instantáneos en el timing de reclutamiento de este músculo, lo que nos indica una mejora del feed forward en el transverso del abdomen. Es por esto que finalmente la musculatura del core es capaz de incrementar la estabilidad de la columna y a través del aumento de los patrones de activación muscular, reduciendo el dolor, la inestabilidad y el riesgo de lesión. Para ello, los ejercicios incluyen sincronización del control neuromuscular y la fuerza de la musculatura del core. Debe seguirse un sistema de entrenamiento progresivo para lograr la adaptación de la matriz estabilizadora, la cual está constituida por los músculos centrales o del core que ya fueron nombrados. Es así que el modelo control del ejercicio del core está basado en la premisa de que la función lumbopélvica y la salud dependen de la interacción precisa de los músculos del tronco. Para terminar, les voy a dejar un video donde explica los conceptos que ya fueron señalados en forma más gráfica y además cuenta con ejercicios de estabilización lumbopélvica que se ocupan frecuente en la clínica y que les puede servir como ayuda para tener algunas ideas de ejercicios que pueden realizar con sus pacientes. Espero que el podcast les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima presentación de un nuevo tema. La estabilidad lumbopélvica es fundamental para el cuidado y protección de nuestra columna. Para esto tenemos músculos por anterior, principalmente a cargo del transverso del abdomen, por posterior la musculatura extensora profunda, principalmente formada por los multífidos. En la pared superior tenemos al diafragma y en la inferior el piso pélvico. Todos estos en conjunto van a generar una especie de pilar virtual que va a dar protección a la columna a través de la musculatura anterior, posterior, piso pélvico y también el diafragma que en conjunto al activarse van a dar la estabilidad a nuestra columna vertebral. Esto lo veremos en actividades de movilidad de extremidades inferiores, en mantención de posturas de diferentes dificultades y también asociada a actividades de la vida diaria habituales y actividades también de tipo deportivas. Para explicar la activación del transverso del abdomen, solicitamos al paciente que lleve las costillas hacia abajo y el ombligo hacia la colchoneta, de forma que pueda activar este músculo. Bajo las costillas meto el ombligo y generamos una activación del transverso del abdomen. Para su palpación podemos ir desde las espinas ilíacas anterosuperiores, 2 traves de dedos, hacia medial inferior y palpar nuevamente su activación mientras el paciente ejecuta nuevamente la maniobra ya explicada. Acá podemos observar claramente cómo se produce la activación del transverso en este paciente donde lleva las costillas hacia abajo y el ombligo hacia adentro. Una vez que el paciente logra realizar una buena activación, se realizará una pauta de ejercicios de estabilización lumbopélvica de tipo progresivos. Baja las costillas, mete el ombligo y tracciona la banda manteniendo el abdomen siempre contraído. Baja las costillas, tracciona la banda y levanta la pierna hacia adelante sin soltar el ombligo. Cambiamos de pierna y repetimos adelante manteniendo siempre la contracción del transverso. Para aumentar la dificultad del ejercicio, haremos la misma maniobra anterior, pero ahora extendiendo la rodilla adelante a la vez que se contrae el abdomen y se tracciona la banda elástica. A continuación, el paciente va a realizar una abducción de cadera, es decir, va a separar las piernas mientras tracciona la banda, realizando la activación del transverso del abdomen. Y para aumentar la dificultad, le vamos a solicitar que levante las caderas y mantenga la pelvis estable mientras abduce las caderas, traccionando la banda elástica. Levanta tus caderas, tracciona la banda, mantén el ombligo apretado y separa las caderas contra la resistencia de la banda elástica. También podemos hacer el mismo ejercicio, pero ahora con una mancuerna, donde el paciente debe mantener la estabilidad mientras realiza el ejercicio.
Acá tenemos un ejercicio de plancha corta donde en 4 apoyos el paciente tiene que mantener la activación del transverso, llevando el ombligo hacia el techo y levantando 1 milímetro las rodillas desde la colchoneta. Aprieta el ombligo, separa rodillas y bajamos. Tenemos el ejercicio en patada atrás, donde el paciente va a apretar el ombligo y va a realizar una patada atrás manteniendo la pelvis estable, alternando una pierna y luego la otra, evitando que la pelvis bascule durante la elevación de la extremidad inferior. Para aumentar la dificultad en este ejercicio, le vamos a solicitar al paciente que además extienda un brazo contralateral a la pierna que se estira hacia atrás. Mantengo la pelvis estable, mantengo la posición como una flecha adelante, sin que caiga la cadera, y voy alternando brazo y pierna contralateral. Para finalizar, realizaremos un movimiento denominado rolling, donde vamos a utilizar un balón suizo, en el cual el paciente va a realizar un deslizamiento anterior, manteniendo siempre la pelvis en neutro. Deslizo hacia adelante, mantén el ombligo apretado, que no se arquee la columna, deslizo, mantengo, estabilizo y vuelvo atrás. Con esto finalizamos nuestra pauta.